Movimiento. Yo soy Elena, colaboro en la asociación Clean Wave. Estoy aquí con Pilar. Pilar es cofundadora también de Clean Wave y nuestra educadora ambiental. Y bueno, voy a hacer una presentación de la asociación y Pilar explicará la parte educativa, nuestro proyecto educativo. Bueno, nuestra asociación se fundó en octubre del 2017 y ha sido fundada por Philip Baya, Lina Hatzberg y Pilar en respuesta a la problemática actual, a la crisis actual del plástico. La verdad es que la idea nació en una... Bueno, Philip y Lina organizaron un evento muy grande y se dieron durante varios días y se dieron cuenta de que tenían que consumir 25.000 botellas de plástico. Era un evento en las islas, en Ibiza, y desde ese momento se dieron cuenta de que había que actuar, había que encontrar una solución. Y empezaron a pensar a ver cómo se podía acabar con todo este plástico, y así nació la idea de crear una red de estaciones de relleno y acabar con el uso de botellas de plástico de un solo uso. O sea, la misión principal de Clean Wave es eliminar el consumo de botellas de plástico de un solo uso, que precisamente en Baleares, o sea, el motivo, yo creo que el por qué no hace falta que lo explique, todos los que estamos aquí estamos ya más que concienciados, pero en las Baleares se consumen 1,5 millones de botellas de plástico a diario, eso según fuentes de Greenpeace, y además hay el problema añadido que el agua de la red no es potable, pero no se consume, entonces automáticamente hay muchísimo consumo de botellas de plástico. No existe un sistema de retorno. Como ya hemos dicho en la reunión, el 80% acaba, no se recicla. Y, la solución. ¿Perdón? Lo de la solución. Sí. Y entonces la solución es, esto ahora, perdón, no queda. Sí, pero bueno. Sí. Creamos una red de puntos de relleno en la cual, han colaborado muchos, o sea, los puntos de relleno son fuentes de relleno de agua que se han unido a la iniciativa, diferentes bares locales a los que nos apoyan nuestro movimiento, y tenemos una aplicación web donde uno puede ir, por ejemplo, por Palma y puede ver donde puede ir rellenándose sus botellas de agua. Entonces, creemos que el agua debe ser de acceso libre y gratuito, y con esta fórmula hemos conseguido ya unos 90 puntos de relleno entre Mallorca, Ibiza y Formentera. También animamos a hoteles, a empresas, a oficinas a crear sus espacios de trabajo libres de plástico de un solo uso. Y en escuelas también queremos fomentar que se utilicen estos puntos de relleno, evitando así las botellas de plástico de un solo uso, y a la vez que se conciencie que cada vez que se rellena la botella de agua están evitando una botella de plástico. Entonces, Clean Wave tiene nuestros esfuerzos van enfocados en dos líneas principalmente: es ofrecer alternativas reales, soluciones reales, como esta creación de fuentes de relleno, y la parte de la concienciación. En todo el tema de la creación de puntos de relleno, para nosotros es muy importante ha sido la colaboración que hay, porque a la vez creemos que la solución a este problema también es que intervengan no solo los ciudadanos, también entidades públicas y privadas, y todos sumamos esfuerzos para conseguir un cambio. Y el gran ejemplo de esto, y ha sido un gran éxito para nosotros, ha sido que en Palma hemos conseguido que se instale la primera fuente pública
de Clean Wave, de agua filtrada, con el apoyo del Ayuntamiento de Palma, con Emaya, que es la empresa municipal de aguas de Palma, y una donación privada. En todas estas fuentes van con un mensaje, porque para nosotros es importante el tema de la concienciación. Y luego tenemos nuestras botellas de acero inoxidable, de Clean Wave, también como alternativa a las botellas de plástico. Son estas botellas de aquí. Representan nuestra ideología, nuestro estilo de vida. Queremos que haya un cambio de mentalidad, ¿no? De que cada uno, pues igual que uno lleva el móvil encima, tus llaves, pues uno tiene que llevar, pues, o sea, el agua, ¿no? Es vida, es necesario, pues tienes que tener tu botella y pues encontrar sitios donde rellenártelo. Es difícil por ahora, pero estamos logrando crear esta red. En la parte, bueno, los eventos ofrecemos... El Rocket. Sí, perdón, es que esto no controlo muy bien esto, perdón. Ofrecemos soluciones para eventos, esto no queda ni arriba ni abajo. Déjalo a mitad. Bueno, eventos libres de plástico, tenemos una especie de, lo llamamos el Rocket, que es una especie de como es cohete, es un depósito de 600 litros de agua que representa nuestra botella y pues estamos en eventos, en maratones, en eventos culturales y para demostrar que es posible hacer eventos de este tipo sin plástico. Es decir, sin botellas de plástico. Ofrecemos agua gratuita en estos eventos y, es para... La gente está concienciada, pero a veces no sabe qué soluciones puede haber. Nosotros ofrecemos este tipo de alternativa. Y este es el documental Out of Plastic, que también entra dentro de nuestra línea de campañas de concienciación. El documental Out of Plastic ha sido dirigido y producido por Lina, cofundadora de Clean Wave, junto con el fotógrafo mallorquín Pep Bonet. Y realmente es un documental que al final de la presentación mostraremos la versión de 20 minutos. El documental completo son 52 minutos. Y es un documental hecho en el Mediterráneo. O sea, nos toca de cerca y invita a reflexionar, porque realmente es impactante, o sea, impacta con imágenes bonitas y contrasta con la dura realidad de lo que está pasando, ¿no? Y que es cuando uno empieza a darse cuenta que hay que cambiar. Entonces ofrecemos este documental en eventos públicos, ayuntamientos y para el programa de concienciación. Entonces, eso es la parte de concienciación y educación. Y el programa educativo, que ahora paso la palabra a Pilar, que es nuestra educadora, y os explicará cómo funciona la parte del proyecto educativo. ¿De acuerdo? ¿Yo te voy pasando? Vale, sí, porque si no... Hola, yo soy Pilar, soy cofundadora de Clean Wave y, a partir de todo esto que estábamos haciendo con la asociación, dijimos, nos falta la parte de educación ambiental, donde tenemos que ir educando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, ¿no?, en las islas, para que entre todos podamos hacer de esto una realidad, ¿no? Entonces creamos el programa de For Plastics, donde, claro, muchos de vosotros estáis trabajando en educación o con proyectos ambientales y siempre es el dilema de cómo podemos entrarles a los niños para que realmente les llegue, ¿no? Porque claro, hablamos de esto de los plásticos y muchas veces yo hago la comparación de que estamos en una sociedad plastificada también, ¿no? La educación en general está un poco plastificada de usar y tirar. En Cataluña aún estáis más avanzados en este tema y sois más innovadores, pero en Baleares todavía hay estas escuelas, ¿no?, más antiguas, donde tienen que estudiar para el examen, todo mucho más tradicional. Y un poco lo que nos pasa con los profesores, que entre todos intentamos buscar de qué manera podemos hacer una educación no plastificada, no de usar y tirar, una educación sin envoltorio, ¿no? Es un poco nuestra idea de ir buscando, porque somos un grupo de gente, ¿no?, y siempre en colaboración con profes o con educadores, de qué manera podemos entrar más adentro, ¿no? Entonces, vosotros sabéis que con la música, que con educación emocional es la manera de que a los niños les pueda llegar un poco más este mensaje y no desde la charla, desde la razón,
desde los diferentes contenedores, que está bien, pero se queda en una charla desde la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el proyecto este de Fora Plastics, donde empezamos con un cuento, que la misma, que la que ha hecho el documental, como es escritora, hizo el de Frida y sus amigos. Entonces, la historia de una niña con sus amigos que limpian la playa, que buscan soluciones alternativas, y les llega bastante a los niños. Y después tenemos un corto extraído del documental de 3 minutos, pero que no es con palabras, ¿no? Es solo música e imágenes. Y hay como una música súper alegre, bonita, que te conecta con la fluidez, con la armonía, y las imágenes son de naturaleza, sobre todo en Mallorca, ¿no? También extraídas del documental, súper bonitas. Y luego una música que está hecha para el documental, que es como ahí angustiosa, y ahí están pues todos los animales con los plásticos, todos los microplásticos, ¿no? Esa sensación un poco de ahogo, ¿no? Entonces, a partir de este corto que ven los niños en los talleres, hacemos un taller que es un poco típico en el sentido de que ellos tienen que primero describirse cómo son ellos emocionalmente, y luego se comparan con un animal. Entonces se conectan con ese animal que son mediante una serie de dinámicas, y luego jugamos con la música, ¿no? La música bonita del delfín, el pulpo, el no sé qué, que se sienten muy bien, y de repente tiramos, pero en el aula, pues mogollón de bolsas de basura, pajitas, o sea, el aula de clase se vuelve un asco, y les atamos, ¿no? Entonces se pone la música esta chunga. Y claro, están ellos ahí como a socorro, un poco maltratados, pobrecicos, pero entonces conectan de verdad con, ostras, qué asco, ¿no? Qué mierda, me siento fatal y mis amigos están ahí, ¿no? Entonces los mismos niños luego son los que liberan a los animales, y hacemos como una manifestación de Fora Plastics, y cortamos los plásticos y los tiramos todos y los recogemos, y los niños ahí sacan toda esa rabia y como a la mierda el plástico, algunos escupiendo, y yo, bueno, vale, tranquilos. Entonces acaba con la música bonita, los niños que han salvado, los animales libres, pues todos súper contentos, ¿no? Entonces luego las devoluciones que te hacen son guays, ¿no? Porque es una manera de que realmente se han sentido un poco tortuga y han visto lo que pueden hacer ellos también, ¿no? Para arreglar eso que tiran ellos, porque también cuando tiramos los plásticos, ¿no? Sí, y los plásticos los tiramos los profes, ¿no? Los adultos, que son los que hemos tirado, ¿no? Todos esos plásticos, ¿no? Entonces, bueno, nuestros talleres funcionan con ese eje de educación emocional, de conexión emocional y de no plásticos, sino de dentro, y luego también con el que sean los protagonistas, porque realmente saben más que nosotros muchas veces, y más que sus padres, muchos de ellos. Aparte hacemos talleres en barrios a veces un poco más marginales, y ves que te explican unas historias, pero es que mi padre dice, pero es que no sé qué, ¿no? Entonces les hacemos los protagonistas del cambio, ¿no? De hecho hablan un montón en los talleres, y yo siempre digo, es que sabéis más que yo, ¿no? Y se van ahí todos, es un poco de empoderamiento, de darles ese protagonismo que creo que son lo que tienen, ¿no? Bueno, así funcionan un poco. Bueno, tenemos diferentes dinámicas, pero regalamos, ¿no? y luego el cuento, les regalamos un cuento a cada niño, que gracias a donaciones y alguna subvención hemos podido imprimir un montón, y tenemos en catalán y en castellano y en inglés también. En inglés. Y cada niño se lleva su cuento, ¿no? Para contar y para explicar. Esto es en infantil, claro. Luego, ¿qué pasa? En secundaria, bueno, muchos de vosotros seréis profes, y ya los jóvenes te dicen... Sí, que luego estos talleres los adaptas, bueno, sí, ¿no? este taller infantil lo hacemos en escuelas, pero también lo hemos hecho en escuela de vela, los hemos hecho en la universidad para campus esportivos, sí, escuelas de verano, y también hacemos formación a profesores, donde les damos todo el material en un USB con el corto, con la música, les damos los cuentos, por si ellos quieren desarrollarlo en más clases en la escuela o en la escuela de vela o donde sea. Pero ya hecho, ¿no? Porque los profes ya tienen bastante con su día a día, conseguir el currículum y todo para que, ¿no? Pues por lo menos un poco más cao para que les sea más fácil. Y luego tenemos el de secundaria, claro, los jóvenes que dicen los plásticos, vamos,
les importan algunos, y yo digo, vosotros en Cataluña estáis más avanzados, pero en Mallorca estamos ahí un poco, los jóvenes solo piensan en otras cosas. Y era como, a ver, venga, ¿cómo lo hacemos? Entonces, con un grupo de jóvenes estuvimos viendo, pero bueno, jóvenes me refiero más de 15 o 16 años, ¿eh? Que aquí ahora seguro que hay jóvenes de 20 que dicen que los jóvenes estamos concienciados, ¿no? Pero en los institutos en Mallorca, que hemos hecho con 20, nos hemos encontrado mucho con eso, ¿no? Con un poco... Hay una parte, un 80% de desmotivación, ¿no? En estos ámbitos. Y bueno, la cuestión es que con un grupo de jóvenes pues hemos pensado a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Y hemos hecho hacemos unas dinámicas, que es un taller de escritura creativa, donde ellos se imaginan dentro de 20 años con 500.000 euros para hacer un invento para reducir los plásticos del mar, ¿no? Entonces, bueno, unos son de Silicon Valley, bueno, van diciendo cosas y ellos pues se inventan una historia de cómo serían dentro de 20 años. Y la verdad es que conectan, porque como ya no son ellos ahora, sino cuando tienen 40 años y son el empresario de éxito o el futbolista o la cantante o no sé qué, pues se meten en el papel y la verdad es que salen historias súper buenas de los jóvenes, ¿no? Con esto queremos hacer un corto también como decir, mira las soluciones que las están dando los jóvenes, ¿no? Estos jóvenes que en un principio parece que no, pues tenemos aquí 300 historias de soluciones y de inventos que a mí ni se me habrían ocurrido y a ellos sí, ¿no? Porque tienen una mente creativa y van más allá. Entonces, esos son los talleres de secundaria. Luego también hacemos talleres, bueno, hemos hecho lo de nuestras burbujas, que nada, después de algunos de los talleres hacen especies de cómics o dibujos, luego un escultor monta algo, ¿no? Que está ahora pendiente de hacer en uno de los museos de Palma. Y bueno, vamos ahí también un poco flexibilizando e inventando, depende de lo que nos sale, porque nos piden un taller para 300, ¡ah, socorro! Entonces, pues bueno, vamos viendo un poco y adaptando nuestras para cosas. Empleados también, ¿no? Bueno, y luego, claro, ¿qué pasó? Pues ¿qué hacemos con los adultos, no? Porque en Mallorca ahora va a haber la ley esta que prohíbe los plásticos de un solo uso. Espero que se lleve a cabo como parece que se va a hacer. Y los hoteleros, los trabajadores de restaurantes están como un poco mosqueados, ¿no? Y ahora encima no vamos a poder no vamos a poder dar pajitas y no sé qué. Entonces tenemos un programa de educación para adultos que es de adaptación al cambio. Y ya nos lo han solicitado varios restaurantes, varios hoteles, algunas empresas, porque, claro, tú puedes ir al trabajador, al camarero, a explicarle que no puede dar una pajita, pero el pobre camarero es el que se encuentra él con la madre enfadada porque no le has dado una pajita a su hijo, ¿no? Entonces, jolín, también entonces lo que ofrecen, lo que nosotros ofrecemos son talleres de adaptación al cambio donde los trabajadores pues poco a poco pues entiendan el porqué, pero también desde dentro, no desde fuera, y que se vean protagonistas de ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que los empresarios tienen que invertir también en concienciación, pero para que vean que sus trabajadores no les puedes imponer. Yo estoy a favor, por supuesto, de que no haya pajitas, pero también el camarero que está trabajando ahí no sé cuántas miles de horas, que se le cabree el cliente porque no hay pajitas y encima el jefe le diga que tú... ¿no? Entonces, una manera de colaborativo de entre todos, dando soluciones, tanto desde fuera como la botella, tanto como desde dentro, para que tengan esa capacidad de adaptación, pues para eso, para ver si entre todos hacemos algo. Y las diadas medioambientales, nos piden ayuntamientos, nos piden algunas diadas, donde las diadas pues tenemos nuestros talleres, tenemos limpiezas de playas, evento libre de plásticos, con nuestro botella gigante en donde pues no se vende nada que esté plastificado, juegos, bueno, un poco nos juntamos con el ayuntamiento, con el museo, con quien sea y decimos, venga, una diada medioambiental, ¿qué hacemos? Y entre todos pues la inventamos, un poco adaptándonos a las edades, al sitio y al qué. No, es que no consigo centrar educar esto. No. desde el corazón. Bueno, eso es un poco que siempre desde intentar educar sin plásticos, ¿no? Intentar llegar ahí más allá.
Y un poco así funcionan nuestros talleres, para ver si... Exacto. En nuestros talleres de secundaria ponemos el documental porque la verdad es que los jóvenes están también interesados en el porqué, ¿no? Y el documental de 20 minutos, que es una versión reducida de la película, la ponemos y la verdad es que les conecta porque es de Mallorca, porque es una realidad muy cercana, no es un documental del Pacífico que ven allí y dicen, uy, y lo ven lejos, es ostras, no, es que esto es son Serra de Marina, Sí. o esto es tal, o esto es cual. Sí, sí, Entonces, creo conectan siempre los... ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. En todos los mares y océanos ya se está diciendo, ¿no?, que el plancton tiene plástico, los microplásticos, que el año 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Y nosotros vivimos del mar. Mallorca és una terra ferida. I cercam els paradisos que hem perdut. En fi, hi ha moltes maneres que els plàstics acabin a la mar. I després la mar respon amb tota una sèrie de mecanismes i els mos planta damunt sa costa com a recordatori de dir, mira, això és el que heu fet amb mi, aquí ho teniu. So it's interesting to me too that companies are willing to brand their products so that you can see who's responsible for the crappy single-use packaging that's polluting our planet. You see it when I was in Cabrera the other day, and the water in the Blue Cave, beautiful crystal clear water, and thousands of little tiny pieces of plastic glimmering in the light. Y en todas las muestras de agua, en todas salen microplásticos, que está disuelto en el mar, que está disuelto en los tejidos de los organismos marinos y que está entrando en nuestra dieta a partir de esos organismos marinos. Hem d'exigir cada vegada més que tothom ha de reciclar. Això ja no és una voluntat de si te fa gana, si pots, no, és una obligació. És una obligació perquè és responsabilitat de tothom. Yo creo que la clave de la sociedad actual es la colaboración. La economía circular funciona solamente si todas las partes del sistema poco a poco se van alineando en esa economía circular. Y si vas a la playa, volverte siempre con 1, 2, 3 trozos de plástico y con eso, si lo hiciéramos todos, poco a poco mejoraría la situación. In an ideal world, I think you should come to a place and leave it the same way, the same pristine way you found it. And that's an effort of everybody. When all the fish in the ocean start eating plastic and dying, when you fish all the fish out of the ocean, like we're doing, what do you expect to happen? Because the minute that we have the majority of that younger generation thinking this is normal, game over, absolutely. It's time to change. This is a real call for action.